A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Había un joven que era un cristiano convencido y decía que cristiano es ser pobre y solidario como Cristo, ayudar al que no tiene, compartir con el necesitado, sacrificarse por los demás. Eso es ser cristiano. Y además de sus profundas convicciones éticas, era un amante de su patria y desde siempre quiso luchar por su libertad. Escribió un poema llamado Patria Libre y por eso fue condenado a 6 años de prisión. En ese momento tenía apenas 16 años. Ese joven se llamaba José Martí, apóstol de la independencia cubana y latinoamericana. Años más tarde, tras una brillante vida como poeta y pensador, Martí enfrentó a las tropas españolas que colonizaban su patria. Martí tomó las armas, fue al combate y su figura legendaria ganó respeto inclusive entre sus enemigos. José Martí vestía pantalón y chaqueta azul, sombrero negro y alpargatas, a pesar de su grado de general en el ejército revolucionario, y quiso el destino que en una ardua batalla en boca de 2 ríos, las bajas de su ejército fueran considerables. Entonces Martí se lanzó al frente contra el enemigo y fue mortalmente herido. Su cuerpo quedó en poder de los españoles, quienes en reconocimiento a su valor humano le rindieron todos los honores como a héroe revolucionario de la guerra. Tal era la estatura libertaria de José Martí, el hombre que dijo lo siguiente: ser bueno es el único medio de ser dichoso, y ser culto es la única forma de ser libre. Ese era José Martí, y estaba muriendo un día como hoy, 19 de mayo de 1895. Y su ejemplo y su voz de apóstol. Las principales noticias del día. Titulares. Guillermo Lasso revela que no se lanzará a la reelección. La Fiscalía investiga a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Allanan la casa de Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico. En el segmento de opinión, Ecuador pierde en el exterior más del 90% de casos arbitrales. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, El poder de la Asamblea. Santiago Basabe, El día que la muerte cruzada llegó. Noticias del día. Guillermo Lasso revela que no se lanzará a la reelección. Tras disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo a través del decreto de muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso aseguró al diario The Washington Post que él también se va. Entre sus planes, según dijo Lasso al medio estadounidense, no está ser candidato para las elecciones extraordinarias del 2023 prevista para el 20 de agosto. Durante la entrevista que fue concedida desde Carondelet en Quito la noche del 18 de mayo, Lasso señaló que usará estos últimos meses de su gobierno para impulsar reformas en seguridad, infraestructura, educación y salud. Además, el presidente rechazó las críticas de que su decisión de llamar a la muerte cruzada fue motivada por cálculos políticos y aseguró que había tomado la decisión de invocar el mecanismo días antes del juicio político, pero solo después de estar seguro de que tenía el apoyo militar. Según el mandatario, la muerte cruzada debe ser vista como una salida a la crisis política y la describe como un acto de generosidad para el país. Por otra parte, Lasso aseguró al medio norteamericano que planea expedir un decreto que aumentaría las protecciones para las fuerzas de seguridad que usan sus armas para defenderse a sí mismos y a otros. Este sería expedido la próxima semana. Lasso le dijo al Washington Post que este nuevo decreto pretende dar más confianza, tranquilidad y seguridad a nuestras fuerzas del orden para que puedan usar sus armas dotadas para proteger a ciudadanos inocentes y también a ellos mismos.
La Fiscalía investiga a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. La Fiscalía General del Estado notificó este 19 de mayo de 2023 el inicio de una investigación previa a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recién posesionados. En el impulso fiscal se otorga 72 horas para que este organismo entregue las acciones de personal de todos los consejeros, así como la información íntegra del concurso de selección de la fiscal Diana Salazar, que se desarrolló entre 2018 y 2019. El 18 de mayo, en un comunicado, la Fiscalía rechazó lo que al parecer es un intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación llevado a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Para la Fiscalía General del Estado, este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la doctora Diana Salazar en sus funciones y tienen como único afán generar desinformación e inestabilidad, agrega el documento. Alan Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, calificó como innecesaria la acción de la Fiscalía porque aseguró que se podía pedir la misma información a través de un oficio y no se lo iba a negar. Según Vera, intentó este 19 de mayo entablar un canal de diálogo con Salazar antes de conocer el inicio de la investigación. No se pueden iniciar procesos penales por chismes o por tweets promovidos por farsantes. No se puede iniciar un proceso penal en contra de una de las funciones del Estado por esas mentes ratoniles que pretenden lesionar el funcionamiento del Estado, reclamó Vera. Allanan la casa de Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico. Como parte de una investigación por presunto lavado de activos, la Fiscalía y la Policía allanaron este viernes 19 de mayo la casa de Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico. A su residencia ubicada en el norte de Quito llegaron miembros de la Fiscalía y de la Policía para ejecutar la orden judicial de allanamiento del exfuncionario que actuó durante el correísmo, quien también fue gerente de la estatal Petroecuador. Merizalde también se desempeñó además como asesor del ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por los casos Odebrecht y sobornos. Según informó Fiscalía, se indaga un presunto lavado de dinero en torno a la firma de un contrato con la constructora brasileña Odebrecht por más de 229.9 millones de dólares. En mayo del 2021, la Contraloría confirmó una glosa solidaria por 1.223 millones de dólares para exfuncionarios públicos y una empresa accionista, como resultado de la auditoría de gestión a la planificación, costos de operación, mantenimiento y estado de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, RDP, Compañía de Economía Mixta. Pero no es el único caso por el que se investiga a Merizalde. La Fiscalía también le abrió un expediente por posible perjurio porque no habría incluido en su declaración patrimonial la Offshore Organ Investment Inc., la misma que fue constituida por la firma de abogados Mossack Fonseca en el 2012, famosa por fraguar los llamados papeles de Panamá. Entrevista del día. Este viernes en Radio Sucesos, Ramiro García, experto en Derecho Penal, habló acerca del análisis del decreto de la muerte cruzada. Escuchemos lo que dijo. A ver, está claro que detrás del intento de destitución del presidente de la República estaba mayoritariamente la intención del correísmo de imponer su agenda política. En eso estamos claros. Es decir, no es que le iban a votar porque la salud pública está en mal estado o por los niveles de inseguridad ciudadana. No. Había y hay un programa, una agenda que tiene como punto principal, si no el único, licuar la responsabilidad penal del líder prófugo del correísmo. Esto se lo trató de imponer desde el primer día, de hecho, desde antes de que se posesione Lasso. Recordemos que previo a la posesión de Lasso hubo un intento de acuerdo con el gobierno por parte del correísmo que partía de la conformación de una pseudo comisión encargada de analizar y revisar
lo actuado por la fiscal general y los jueces que condenaron a Correa. Es decir, mientras en todos los países se hacen comisiones de la verdad para evitar la impunidad, acá se quería hacer una pseudo comisión de la verdad para garantizar la impunidad. Eso de entrada. Y claro, dentro del objetivo de licuar la responsabilidad penal de Rafael Correa, obviamente han enfocado sus esfuerzos en el Consejo de Participación Ciudadana con miras a poder, por un lado, salir de la fiscal, poder tomarse y cooptar el Consejo de la Judicatura y de esa manera garantizar un recurso de revisión en sede de Corte Nacional que tire abajo todas las sentencias del caso Sobornos que ya se encuentran ejecutoriadas. Vale señalar que no han acudido al sistema interamericano de derechos humanos, que habría sido lo lógico, no he ido a la Comisión Interamericana ni a la Corte Interamericana para impugnar estas decisiones, que habría sido lo normal. No, o sea, ellos saben perfectamente que en derecho la pierden, pero si es que pueden cooptar el Consejo de la Judicatura y pueden garantizar 3 jueces corruptos que puedan tienen una posibilidad de hacer abajo todo el caso Soborno, la bala a la cual se la juegan todas sus apuestas. Por supuesto, hay una piedra en el zapato de por medio que es la señora fiscal general, y para esto, pues, en lo desaforados, porque además, ojo, están cometiendo una serie de errores que yo prefiero, además, no analizarlos, pero están cometiendo una serie de errores a través del Consejo de Participación Ciudadana. Porque, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿hacia dónde van? Van hacia tratar de revisar el proceso de selección de la fiscal general. Y por esa vía, tratar, como Consejo de Participación Ciudadana, de tomar una decisión de dejar sin efecto la designación de la fiscal general. Sobre esto, recordemos, ya hubo un intento en cuanto a la Corte Constitucional de hacerlo por parte del Consejo de Participación presidido por el cura Tuárez. No les fue muy bien. Ahora quieren hacer exactamente lo mismo. Bueno. A ver, esto además se empieza a conocer ayer. Coincidencia con que se disolvió la Asamblea Nacional, porque la vía inicial, aparentemente, según denuncian, iba a ser el juicio político. Una vez destituido Lasso, el juicio político a la fiscal, y denunciaba a Fernando Villavicencio que ya tenían hasta asambleísta interpelante, mujer. Claro, por supuesto. Es decir, hay toda una agenda, una bitácora de vuelo, por decirlo así, dirigida a la consecución de esos fines. Es decir, necesitan un ejecutivo afín, Lasso, con todos los errores y todos los defectos que puede haber cometido, no lo es. Y por supuesto necesitan una fiscalía general obsecuente que les haga los deberes que ellos requieren, que básicamente es no oponerse al recurso de revisión y permitir de esa manera que los jueces, porque además aparentemente ya tienen visto incluso cuáles son los jueces de la denuncia que vive Villavicencio. Luis Espinosa Godet, analista económico, pasó por Radio Sucesos y habló acerca de las medidas económicas importantes a tomarse luego del decreto de la muerte cruzada. Veamos la nota. Esta incertidumbre política, cómo va a afectar a la realidad económica. Y la realidad es que este 2023 no puede ser peor para la economía del Ecuador. El Ecuador lleva sin crecer en términos de PIB per cápita desde el año 2014. No se ha recuperado el PIB del 2019, no se había recuperado el del 14. En el 23 no hemos recuperado el PIB del 19 después de la pandemia del 20. Y nos vamos a pasar todo el año 2023 con esta incertidumbre política que paraliza toda inversión, toda certidumbre, paraliza toda actividad económica. Luego estamos todo el 2023
tirado a la basura por culpa de la politiquería. Y la politiquería que, en el fondo, a la inmensa mayor parte de los ecuatorianos les da todo bastante igual. En el fondo, la inmensa mayor parte de los ecuatorianos no estuvieron siguiendo... La gente sigue con su vida, a la final. La gente sigue con su vida porque tenemos una vida honrada y tenemos cosas que hacer más que allá que estar escuchando la última barrabasada que se le ocurra al político de turno. Pero la realidad es que hay tanta incertidumbre que es casi imposible pensar que pueda haber recuperación económica, porque evidentemente los negocios necesitan de certidumbre. Los negocios necesitan de una cierta seguridad de que lo que yo hago hoy, dentro de 6 meses, será más o menos igual. Si yo quiero invertir en un país, necesito hacer un cálculo y saber si los impuestos que voy a pagar, si los salarios que voy a pagar se mantendrán dentro de 3, 5 años y podrán hacer. Necesito saber si puedo exportar a otros países con qué aranceles. Todo eso está en plena incertidumbre a día de hoy. De hecho, el mayor logro económico del gobierno de Lasso, que probablemente fue el acuerdo con China, también está en incertidumbre a día de hoy porque la Asamblea lo tendría que aprobar y ahora mismo no tenemos Asamblea que lo pueda aprobar. Por tanto, al final, lo único que hemos hecho ha sido todo el 2023, porque 6 meses que quedan nos vamos a noviembre, o sea, ya es todo el año entero, y este caso comenzó en enero, todo 2023 estamos en pura incertidumbre, lo cual es nefasto para los negocios y, por tanto, para el crecimiento económico y, por tanto, para el empleo, que es lo más importante. Y el problema es que es un problema que se retroalimenta, es decir, no hay crecimiento económico, hay decepción o cabreo ciudadano, el cabreo ciudadano alimenta la política hace cosas que hace que no haya crecimiento económico y volvemos al pez que se muerde la cola a esta espiral hacia abajo en la que estamos inmersos y en la que veo muy difícil salida. Qué complejo este panorama y sí, Luis Espinosa Godet lo ha resumido de perfecta manera. Ahora esta muerte cruzada también, Luis, que decretó el presidente, me imagino que tendrá efectos sobre el acceso a crédito externo para financiar, por ejemplo, el presupuesto del Ecuador en un escenario que además se suma para completar este panorama que no es muy bueno, la caída de los precios del petróleo. ¿Cómo vemos esa situación también? Vamos a ver, el acceso a los créditos externos para el Ecuador en los mercados ya estaba cerrado en términos prácticos, es decir, a mí me extraña que no se hable permanentemente del riesgo país, porque el riesgo país es el termómetro que tenemos que nos da la temperatura de si los inversores internacionales, en el fondo, los que no están en el Ecuador todo el día, confían en la economía del Ecuador. Y es el termómetro que nos da la temperatura día a día. Y el riesgo país está a niveles que ya son básicamente de muertos. Es decir, si ya estamos a más de 1.000 puntos es inasumible, 1.500 estamos más allá de lo inasumible, 2.000 puntos pues ya es, bueno, pues como si te dicen que tienes 45 grados de fiebre o te dicen que tienes 50, ya estás en unos niveles que ya da un poco igual, tienes que ir al hospital inmediatamente porque estás muy, muy mal. Pues podríamos compararlo con eso. El riesgo país hacía que, evidentemente, a 2.000 puntos, que quiere decir un 20% más de tipo de interés que lo que tiene el crédito de Estados Unidos, que es en torno al 4%, 24% de tipos de interés anual por un préstamo, es inasumible. Ecuador no podía endeudarse, ya lo tenía cerrado. ¿Por qué lo tenía cerrado? Porque los inversores internacionales no confían en que Ecuador sea capaz de pagar las deudas que tiene. Ecuador quiere decir el Estado ecuatoriano, pero también esto afecta a las empresas ecuatorianas porque dependen del entorno en el que están creciendo, que es el Ecuador. Entonces, a 2.000 puntos el riesgo país, 1.700, 1.500, 2.000, da un poco igual porque ya estamos por encima de cualquier cosa razonable, ya estaban cerrados. A día de hoy, con toda la incertidumbre añadida, es todavía peor. ¿Qué le queda a esto? Bueno, ojalá que lo que quede sea o realmente que haya una reducción del gasto público razonable para no tener que estar constantemente teniendo que pedir dinero prestado cuando no se puede devolver lo que ya estamos endeudados, o se puede ir a un sistema en el que se volverá a ir a otro mecanismo como este de los bonos azules, bueno, ha sido una leve reducción de la deuda pública del Ecuador, o a organismos internacionales
que dicen que ponen condiciones, que luego Ecuador no cumple las condiciones y otra vez volvemos a la misma cantinela de siempre. Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional del Ecuador en Radio Sucesos, habló acerca del panorama político del país. Veamos la nota. La reforma tributaria que el presidente Lasso ha presentado como decreto de ley a la Asamblea Nacional no puede ser vetada por el presidente de la República, es decir, la Corte tiene que aprobarla y punto, y entra a registro oficial. Esta nueva normalidad, esta nueva relación, por ejemplo, y empiezo preguntándole cosas para que usted de una manera didáctica nos ayude a entenderlas. La Corte, ¿qué tiene que hacer con el decreto 742 de esta reforma tributaria? Algunas funciones la Corte. La una es que, como no hay asamblea, lo que tiene que hacer es un control de constitucionalidad, y lo que nos dice la Constitución es que tiene que ser decreto de urgencia. Y ahí tiene que verificar algunas cositas. La una es que tiene que mirar que en periodos normales sea una norma que normalmente debe ser expedida mediante ley. La primera cosa. La segunda cosa es que tiene que mirar que sea de urgencia. Esto quiere decir que si es que se puede esperar, si es que se puede hacer esa normativa y gobernar el país hasta las nuevas autoridades, podría ser que nos pase este filtro de urgencia. La otra es que tiene que ser de carácter económico. Esto quiere decir que puede haber algunas materias, como por ejemplo la tributaria, que requiere ley y entonces es materia económica. Y hay algunos requisitos más típicos, que es que, por ejemplo, tiene que haber una sola materia. Y creo que hay que tener en cuenta que siempre podría ser revisada por una legislatura posterior. Esto es lo que tiene que verificar la Corte Constitucional. A mí me parece que va a ser un filtro de forma y eventualmente, si es que hubiese una inconstitucionalidad de fondo evidente, como por ejemplo vulnerar derechos laborales, me parece que podría entrar al fondo la Corte Constitucional, pero en general tiene que verificar estos requisitos: urgencia, económico, una materia y que normalmente se requiera una ley. Pero la Corte no puede meterse en los temas de contenido, por ejemplo, digamos, la base imponible que está poniendo esta ley para la declaración y la deducción del impuesto a la renta me parece muy baja, subámosle un poco. El impuesto tal no es así, debería ser así. Esos cambios no los puede generar la Corte. No los puede, Milton, no los puede. Eso sí que no lo puede, porque hay una discrecionalidad por parte del Ejecutivo, que normalmente tendría que entenderse que es la misma discrecionalidad que tiene el legislador. Esos detalles me parece que no bordean la inconstitucionalidad, sino que son de libre configuración, siempre que no vulnere derechos, Milton. Claro, además, el tema de los plazos, por ejemplo, que la urgencia en temas legislativos es de 30 días, aquí la Corte no tiene plazos, es decir, esos plazos no corren para la función de la Corte Constitucional. De todas maneras, la Corte va a operar de forma inmediata, a mí me da la impresión, en este periodo de urgencia. Me parece que las prioridades, sin duda alguna, van a ser estas. Y no creo que se tarde los 30 días que normalmente debería por asimilación tomarse. Claro, tampoco el presidente podría no presentar otro decreto de ley, porque como en la Asamblea solo se presenta un urgente económico a la vez, en este caso tampoco es del caso. Además, fíjese que va a gobernar en unos plazos que son realmente cortos. Las elecciones, quizás con segunda vuelta, va a ser máximo 6 meses. Entonces, la Corte no podría dejar sin posibilidad de gobernar en términos económicos al gobierno. Son las 8:52, estamos conversando con el doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Doctor Ramiro Ávila, buenos días. Y hay que preguntarle, por ejemplo, de los límites que tiene la Corte Constitucional en este sentido, respecto a los decretos ley que podía enviar el presidente de la República. Algo se hablaba de una reforma laboral. Después ya se descartó esa opción, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el Ejecutivo envía una reforma laboral o de otras índoles? ¿Tiene que ser necesariamente leyes de urgencia económica o podría por allí meter algún otro tema como reforma laboral, como por ejemplo esto de las zonas francas? No sé si es urgencia económica, ¿se ajustaría a aquello? Yo creo que la reforma laboral, y si estamos pensando, suponiendo que el gobierno sea coherentemente liberal, que le convendría una especie de flexibilización laboral,
a mí me parece que ahí hay unos límites muy fuertes en la Constitución. La Constitución consagra derechos laborales ahí que establecen unos límites a la configuración legislativa y por lo tanto también a la configuración que podría hacer el Ejecutivo. No creo que pueda hacerlo eso, creo que podría plantearlo. Yo creo que la Corte, en este caso, si es que habría una manifiesta vulneración a la Constitución, podría entrar a la discusión y a la limitación y hasta la declaración de inconstitucionalidad de lo que corresponda. Yo creo que tiene que mantener la lógica de que en materia legislativa tiene que legislarse igual, en esta época excepcional, una sola materia. Y eso es una sola materia para evitar, digamos, que haya un aprovechamiento y una dispersión en la regulación. Entonces yo creo que en general la Corte va a hacer una revisión de forma, salvo que exista evidentemente alguna vulneración constitucional. Creo que no le convendría meterse en cuestiones de fondo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El Estado ecuatoriano pierde más de un 90% de demandas arbitrales en el exterior. Publicaciones de medios internacionales serios y objetivos dan cuenta que la República del Ecuador se encuentra dentro de los 20 países con la mayor cantidad de demandas arbitrales de empresas inversoras por incumplimiento de entidades estatales en materia contractual. Hasta el mes de diciembre del año anterior, 2022, Ecuador registraba 50 arbitrajes en el exterior, que se concentran en 10 sectores. La mayoría de ellos tiene que ver con contratos petroleros, mineros, de gas licuado de petróleo y electricidad. Entre los casos más importantes y publicitados está el planteado por la minera chilena Codelco y la compañía petrolera francesa Perenco. Tras la expedición de un laudo arbitral internacional que determinó que Ecuador había terminado ilegalmente los contratos petroleros correspondientes a los bloques 7 y 21, ubicados en la Amazonía, el Estado ecuatoriano se comprometió a pagar a Perenco $391 millones. Luego, la Procuraduría del Estado informó que se encontraba coordinando acciones para negociar un plan de pagos con la firma petrolera francesa. Las más de 50 demandas arbitrales que registra nuestro país responden a contenciosos planteados por empresas extranjeras por el incumplimiento reiterado de contratos, así como de tratados bilaterales de inversión con 9 países, entre los que constan Estados Unidos, Canadá, Francia, Venezuela, España. Al momento se acumulan arbitrajes cuyos resultados adversos al Estado pueden representar pasivos contingentes de algo más de $3.000 millones, que todos los ecuatorianos deberemos finalmente pagar a empresas demandantes como Perenco, Gente Oil, Merck, Peñaturi, Interrao, GLP, Chevron, Worley Person y Thermo Guayas Generation. Ahora bien, este tipo de demandas arbitrales pueden ser evitadas en sede local con el cumplimiento de los contratos suscritos por entidades estatales. Esto es, respetando principios elementales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en sus leyes y reglamentos. Respetando en suma lo que se conoce como seguridad jurídica, que es una condición básica para que un Estado pueda contar con una carta segura de navegación para que la certeza del imperio de la ley constituya la garantía primaria de que su ordenamiento jurídico se respete, preservando siempre los derechos colectivos y de orden social.
El ordenamiento jurídico debe ser debidamente garantizado por la institucionalidad del Estado. La seguridad jurídica constituye el fin mismo del derecho. El presidente de la República, en el mes de agosto del año 2021, tomando en cuenta los riesgos elevados que corre la caja fiscal tras la sucesiva condena por laudos y procesos de arbitraje internacional perdidos por el Estado, expidió el decreto ejecutivo número 165, que contiene un reglamento a la ley de arbitraje y mediación, ratificando que los centros de arbitraje y mediación gozarán de plena independencia y autonomía para no estar sometidos a órdenes o disposiciones de autoridad alguna que interfiera en sus funciones, que por lo demás se encuentran reconocidos como medios alternativos de solución de conflictos por norma constitucional detallada en el artículo 190 de la Carta Magna. El referido reglamento dedica con especial cuidado un capítulo entero a la mediación local, con la expectativa de que los conflictos puedan ser resueltos en sede local, en procura de mejores resultados para los intereses del Ecuador. Es así que se señala con precisión que el Estado o una entidad del sector público podrá resolver cualquier disputa sobre los hechos, actos o demás actuaciones administrativas que tengan relación o surjan de la relación jurídica objeto de la mediación. Con absoluta claridad, el decreto 165 en su artículo 16, numeral 2, establece que en una mediación el representante del Estado o de una entidad pública, con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales, realizará un análisis del costo-beneficio que implicaría proseguir con una controversia, así como la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible, estableciéndose que las actas de mediación de cuantías superiores a $20,000 sean obligatoriamente aprobadas por el Procurador General del Estado, al tiempo de señalar de manera concreta y clara que incurrirá en responsabilidad civil o administrativa el funcionario público que, negándose a suscribir un acuerdo de mediación, hubiese provocado una condena a la entidad pública, cuando era razonablemente predecible que la posición de la entidad estatal no hubiese sido acogida en un litigio y, con base a un análisis costo-beneficio, hubiese sido preferible para el erario nacional llegar a un acuerdo en sede local. A pesar de la claridad del reglamento, cuyas partes esenciales he citado, y que procura evitar que el Estado siga perdiendo demandas en sede internacional, la burocracia dorada y por ahí alguna momia sagrada sigue burlándose de este objetivo nacional, y sin importar las consecuencias de sus torpes e ilegales decisiones, le siguen ofreciendo al mundo una respuesta ratificatoria de la inseguridad jurídica en la que se encuentra el Ecuador, por lo que cada día se ve menos interés de inversionistas internacionales en traer sus capitales y tecnología, al apreciar que la seguridad contractual sigue siendo papel sanitario en nuestro país. La Presidencia de la República debería mantener continua coordinación, formando una mesa técnica de seguimiento de cumplimiento de contratos y de solución de controversias con la Procuraduría del Estado, los presidentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de tomar urgentes medidas que impidan que una burocracia mediocre y corrupta desafíe a la institucionalidad y al mismo Estado y le ponga al país en riesgo de perder miles de millones de dólares por demandas que pudieron ser evitadas con la eficiente y oportuna aplicación de métodos alternativos de solución de controversias. Editorial. El poder de la Asamblea, editorial de Ramiro Ruiz. La Asamblea Nacional nunca ejerció la función de legislar con leyes que posibiliten la administración pública eficiente y honesta que fortalezcan la seguridad.
no tuvieron la capacidad de avisorar un país de potencialidades económicas. Y estos meses el juicio político contra el presidente Lasso no ha sido más que una burla, una broma macabra para esquivar la verdad. No existe un criterio que justifique su poder. Los asambleístas creyeron que determinaban el destino del país. Sin embargo, ellos no son realmente mejor que nosotros, ciudadanos de a pie. No son más inteligentes, ni más fuertes, ni más iluminados que nosotros. Han sido un grupo de codiciosos corruptos y con una idiotez que molesta. Solo en rarísimas circunstancias los ecuatorianos han tenido la certeza de encontrar personas nacidas para guiar o hacer tomar el camino de la lógica y el sentido común, del respeto a la patria y el servicio auténtico al prójimo. En el caso de los asambleístas escogieron el camino de la ignorancia, el escándalo, nos arrebataron la paz y la estabilidad. No comprendíamos esta clase de poder político, el mecanismo por el cual un hombre o mujer se sienten investidos del derecho de mandar sobre los demás y de castigar si no obedecen. Los asambleístas fueron arbitrarios, asumían el concepto de política como el camino para conseguir la impunidad a expresidentes, exvicepresidentes, exministros, gerentes de empresas públicas, alcaldes. Una lista sin fin de impunidad, hasta los simples funcionarios que hasta ahora viven en ministerios, prefecturas y municipalidades. Por esta razón, esta clase de poder político ha sido un fenómeno inhumano y odioso. Tal vez los ecuatorianos nos equivoquemos, pero la democracia no acabó el día del juicio político, ni siquiera con la muerte cruzada. El Ecuador no se terminó el día cuando la asambleísta Viviana Veloz acusó al presidente de dirigir un gobierno nefasto, presidente indolente, irresponsable y corrupto. No fue más que un alboroto incontenible de odio, pero no pudo probar de peculado. Su intervención fue una repetición cansona de argumentos gastados. Fue una ponencia brillante de mediocridad, discurso escabroso, sin novedad, pero con una fuerza patética de rencor. El otro acusador, Torres, el terrible, se presentó bien rasurado y pronunció una perorata vulgar, tan pobre que más bien dio lástima. No pudo leer siquiera en la computadora. Han sido pésimos alumnos del catecismo del socialismo del siglo XXI. Así terminó el día histórico del juicio político el 16 de mayo del 2023. El día miércoles 17 del mes de las Madres y a las 7 horas el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional presentó el decreto de la muerte cruzada. Los medios de comunicación cubrieron la noticia, reportaron lo que acontecía en las afueras del Palacio Legislativo. Nada, no sucedía nada. Desapareció el desorden, volvió la tranquilidad en las calles de las ciudades y pueblos del país. La policía y el ejército se pronunciaron en defensa del respeto a la democracia, el orden y la estabilidad. Mientras tanto, los exasambleístas pataleaban con rostros de susto y anunciaban demandar ante la Corte la inconstitucionalidad de la muerte cruzada. Ahí estaban presentes los políticos de UNES, del Partido Social Cristiano, de Pachacuti. Dijeron que se trataba de una dictadura disfrazada. Remarcaron que el presidente Lasso no se había defendido. Estaban desolados, huérfanos del poder. Podían seguir destilando odio. Y ese odio también lo estaban recibiendo de la mayoría de ecuatorianos. Dijo un artesano anciano: se fueron por ignorantes, y el pueblo no aguanta la ignorancia. Para vivir en estabilidad es necesaria una sociedad que se una con inteligencia, si no seguirá el caos. Así sería la lógica. Desde el lugar de nuestro trabajo cotidiano comienza la lucha contra la anarquía con un designio común que nos cubra a todos. El socialismo del siglo XXI es la expresión más trágica de la condición ecuatoriana. Ahí estás echando dirigentes políticos sin control ni conciencia que matan la dignidad. Peor, es la más amarga demostración de hacernos creer que la dignidad no existe en absoluto, no ha existido nunca y no puede existir, aunque hay que comportarse como si existiera. Por fin, se terminó el uso de la falacia, la ficción, la pintoresca acusación, la capacidad extendida de la imaginación perversa. Artículo de Ramiro Ruiz. El día que la muerte cruzada llegó. Santiago Basabe, Primicias.
Como toda parca, causó reacciones diversas. Para algunos fue la culminación de un largo cáncer que venía evolucionando mal hasta convertirse en metástasis. Con los dolores y purulencias que la enfermedad causaba, el desenlace fue un respiro. Ser un asambleísta decente en medio de tanta inmundicia era una carga cada día más difícil de llevar. Para otros, la calaca fue un momento desolador. Con ella se iba todo lo que con el sudor del chantaje se había amasado en estos 2 cortos años. Se le faltó tiempo para hacer todo lo que tenían en mente. Unos cuantos más saltaron de alegría. Sin disimulo festejaban la consecución del objetivo altivo y soberano por el que tanto tiempo habían trabajado. Para ellos esta muerte es el símil de quien espera por décadas el fallecimiento del familiar al que se pretende heredar. Los menos, aún vestidos entre naranjas y trajes multicolores, no terminan de entender lo sucedido. Recién ahora toman conciencia de lo que han hecho y de lo que ya no tienen. Desahucio, a la calle y sin derecho a indemnización. Peor aún, sin posibilidad de volver porque los herbas y los agua ya no están. A llorar detrás de un chilco, dirían las abuelas. El gobierno, de su lado, respira tranquilo, aunque no por mucho tiempo. Entre las medidas económicas que se deben tomar, las que la Corte Constitucional puede aceptar y las que electoralmente es útil abanderar, hay un callejón con salida, aunque no del todo clara. Por lo pronto, las alertas de Carondelet giran en torno a las acciones legales que los deudos puedan asumir. Entre lloriqueos y mutuas inculpaciones por la llegada de la parca, las puertas de los jueces constitucionales empiezan a golpear. No obstante, el muerto está. No hay nada que se pueda hacer. Si se acepta que un juicio legislativo al jefe de Estado refleja uno de los momentos de mayor crisis política de un país, allí está la justificación de la decisión presidencial. Es muy cierto que esta incomprensible figura constitucional prácticamente anula la posibilidad real de un juicio político, pues su utilización por parte del presidente desmantela cualquier proceso fiscalizador. No obstante, es muy cierto también que mientras esté allí, en la Constitución de los 300 años, es una herramienta a favor del jefe de Estado. Esas son las vueltas que da la vida política y que no se prevé cuando se hace una Constitución con nombres propios y se deja de lado la posibilidad de que en algún momento el poder va a pasar a otras manos. Aunque las lamentaciones no dejarán de estar presentes en el post-funeral, en realidad este muerto ha traído más alegrías que tristezas. El gobierno puede gozar del poder algunos meses más, mientras la revolución ciudadana se prepara para intentar el retorno con igual o mayor fuerza que antes. Entre unos y otros, de momento no conviene generar tensiones, pues si cada quien se dedica a lo suyo, las aguas pueden volver a su cauce natural. Ahí se va generando un nuevo equilibrio entre gobierno y oposición, dirían los economistas neoclásicos. Hasta que las nuevas elecciones se produzcan, estamos frente a un escenario de distensión, plantearían los que resuelven conflictos. En medio de esta tensa calma, socialcristianos, naranjas en sus diversas cepas y pachacútics en sus múltiples gamas seguirán buscando a quién endosar la responsabilidad de sus propios errores políticos. La muerte cruzada está entre nosotros y los síntomas de la pérdida se irán evidenciando con el paso de los días. Aunque las urnas permitirán renacer a unos pocos, la mayoría debe estar preocupada de que en esta ocasión el electorado los sepulte de una buena y definitiva vez. Ojalá así sea. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Arranca la cumbre del G7 con una visita histórica al monumento por las víctimas en Hiroshima. Los líderes del G7 visitaron este viernes el Museo y Parque de la Paz de Hiroshima, una visita histórica y simbólica con un mensaje en contra de las armas nucleares. Arranca la cumbre y es probable que los líderes desvelen nuevas sanciones y controles a la exportación dirigidos a Rusia. En una rueda de prensa previa a la sesión de apertura, el presidente del Consejo Europeo reiteró el apoyo de la Unión Europea y el G7 a Ucrania. To get Ukraine what they need, more weapons, more ammunition, and faster. This will be crucial to its counteroffensive. We have stood by the people of Ukraine since day one with solidarity and resolve, and we will keep it up for as long as it takes.
Las amenazas nucleares de Putin contra Ucrania, junto con las pruebas de misiles de Corea del Norte y la rápida expansión del arsenal nuclear de China, lleva a que el desarme nuclear sea una parte esencial de la cumbre. Además de meter presión sobre Rusia, esta cumbre arranca también con los objetivos de hablar sobre la crisis climática y la inteligencia artificial. Los jefes de Estado y de Gobierno depositaron coronas de flores ante el cenotafio que recuerda a las 140.000 víctimas mortales de la bomba atómica en Hiroshima. China proclama su papel geoestratégico junto a 5 países de Asia Central. China proclama su papel geoestratégico junto a 5 países de Asia Central. La cumbre China-Asia Central, que se celebra en la ciudad de Xi'an, concluye con la iniciativa de promover la construcción de un corredor de transporte de mercancías. El presidente chino, Xi Jinping, desveló un ambicioso plan que incluye desde expandir lazos comerciales y energéticos hasta ocuparse de salvaguardar la paz regional. 坚决反对外部势力干涉地区国家内政，策动颜色革命，保持对三股势力零容忍，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永慕和平的共同体。 China proporcionará más de 3.700 millones de dólares de apoyo financiero y asistencia gratuita a sus 5 socios de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El comercio entre China y los 5 estados aumentó un 22% interanual en el primer trimestre de este año, según datos oficiales chinos. Continúan las evacuaciones en Italia, al menos 20.000 personas sin hogar por las inundaciones. Continúan las evacuaciones en una Italia aún desbordada por el agua. Unas 20.000 personas se han quedado sin hogar en la región de Emilia-Romagna, con 41 ciudades y pueblos destruidos por el agua. Según los medios italianos, el número de muertos ascendía a 3 este jueves y hay varias personas desaparecidas. Las autoridades comenzaron a trazar planes de limpieza y de reconstrucción. Non abbiamo mai visto un lavoro così in tanti anni qui. Mai visto? No, a lungo no. Qui il comune si sta facendo anche da fare, però il problema è che siamo colpiti in massa da tutte le parti. Adesso sembra abbia rotto un altro fiume, quindi non lo so. Esta es la inundación más catastrófica que ha afectado a Italia en 100 años. Para las autoridades y los expertos, estas catástrofes excepcionales se convertirán en la norma debido a lo que han llamado un proceso de tropicalización y también al cambio climático que ha aumentado los fenómenos meteorológicos extremos. Ucrania asegura haber reparado el sistema de defensa antiaérea Patriot que dañó Rusia. Guerra de misiles y de mensajes en Ucrania. Rusia anunció este jueves la destrucción de la batería antiaérea Patriot. El Pentágono salió a primer plano para asegurar que el sistema de defensa cedido a Ucrania ha sido reparado y vuelve a estar plenamente operativo. Desde el miércoles por la noche, Rusia ha vuelto a lanzar varias oleadas de ataques contra ciudades ucranianas del norte y el sur, entre ellas la capital y el puerto de Odessa, donde murió una persona en una escalada tras semanas de calma. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber alcanzado con éxito todos los objetivos asignados en ataques nocturnos con misiles de alta precisión. Moscú asegura haber destruido importantes arsenales de armas y municiones de las fuerzas ucranianas. Los recientes anuncios de los aliados sobre el suministro de misiles crucero y el entrenamiento de pilotos ucranianos para utilizar cazas occidentales fueron bien recibidos por Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN, de visita en Lisboa, reiteró que espera que los aliados acuerden un nuevo compromiso de destinar el 2% de su PIB a defensa en la próxima cumbre de la Alianza, que se celebrará en julio en la capital lituana.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.